otra vez. Emi, no sé si quieres dar unas palabras antes de iniciar y presentarle a Sofi. Nada, que muchísimas gracias a todos y todas por asistir en este día tan importante. Vamos a hablar temas súper importantes que creo que son muy relevantes en la situación en la que estamos viviendo hoy en día, no solo por el COVID, sino por el tema de globalización, temas donde los derechos humanos y los temas de género son tan importantes y tan trascendentales para el futuro de nuestro país y de nuestra humanidad como tal. Entonces, nada más, muchas gracias, Sofi, por estar aquí y podemos empezar. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Sofi, te damos la más cordial bienvenida a este espacio que hemos creado para hablar de otras perspectivas de bienestar. Es decir, creemos que es esencial abordar, como dice Emil, el bienestar no desde lo académico o psicológico, que es importante, sino ampliarlo y ver cómo el bienestar está permeado por varias capas. En ese sentido, quiero presentarles a Sofía Saragosi, que es doctora en geografía por la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Es profesora e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito. Sus investigaciones se centran sobre la geografía feminista descolonial y procesos de racialización del espacio. Escrito sobre procesos de muerte, cuerpo, territorio en espacios transfronterizos, la política del útero en espacios de muerte lenta y el mapeo de la criminalización del aborto en el Ecuador, entre otros temas. Forma parte del colectivo Geografía Crítica del Ecuador y el colectivo Reexistencias Cima Runas. Entonces, Sofi, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros en la tarde de hoy. El espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias a Flavio, Emilia, muchísimas gracias a todos quienes se juntan el día de hoy, que bueno, un viernes a esta hora, después de un feriado siempre es un gran compromiso. Entonces, les agradezco por estar presentes. Y bueno, digamos, el tema amplio es equidad de género. Y como saben, el campo de la teoría feminista y estudios de género es gigante, ¿no? Entonces, más bien lo que voy a presentarles desde el campo de la geografía feminista y diferentes maneras o maneras muy puntuales de comprender la equidad de género a través del mapeo, la cartografía social, la cartografía crítica. Entonces traje algunos ejemplos de mapeos que he realizado desde la investigación individual, pero también desde procesos de colectivos en el Ecuador y cómo se está concibiendo la equidad de género, cuáles son esas agendas feministas que se están plasmando en este tipo de texto, que es un mapeo, o diferentes formas de mapeo. Entonces, antes de mostrarles los ejemplos, sí quiero como revisar algunos puntos claves de qué es esto de la geografía feminista. ¿Sí? La geografía feminista nace del campo de la geografía humana, que es justamente un campo que surge en los 70s en contra de esta geografía más positivista, clásica, donde es la clásica geografía que ustedes vieron en sus aulas en la secundaria de la distribución política del país, ¿no? Esa es justamente esa cartografía que se hace desde el Instituto Geográfico Militar, desde el Estado-Nación, desde esta oficialidad formal, ¿no? Lo que hacemos en la geografía humana es vemos la relación entre actividad humana y espacio y comprendemos que el espacio siempre es una construcción social. Entonces, todo es, digamos, cuando uno comprende el espacio como una construcción social, entonces, digamos, cobra otra perspectiva los espacios que habitamos. Entonces, los territorios que habitamos, las territorialidades, nuestro propio cuerpo como territorio, son las discusiones que comenzamos a tener. Y dentro de la geografía humana existen muchos campos como geografía política, geografía económica, geografía cultural, y la geografía feminista es uno de los campos que abrió y que determinó la geografía humana, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en países como en América Latina, como Brasil, Chile, México y recientemente Ecuador. Y básicamente lo que dice la geografía feminista es que los espacios crean relaciones de género y las relaciones de género crean espacios, ¿sí? Entonces, el espacio, cuando nosotros vemos espacios masculinos y femeninos, en realidad lo que nos está reflejando es lo que es la sociedad, pero si comprendemos el espacio como una construcción social, pues es parte de la formulación de relaciones de género, ¿sí? Entonces, espacios que normalmente pensamos, ay, no, este es un espacio de mujeres, este es un espacio de hombres, los baños. El baño es un lugar súper cargado de heteronormatividad, del binarismo,
y hay muchas tensiones hoy en día sobre el baño, legislaciones en Estados Unidos, por ejemplo, que te dicen que no pueden tener un baño para los dos sexos o géneros, sino que tienen que ser por separados. Entonces, ese es como el espacio es cargado en relaciones de género, pero que también determina relaciones de género. Y lo que nos interesa, nosotros en la geografía hablamos de escalas, nos interesa lo cotidiano y nos interesa el cuerpo, ¿sí? Y en América Latina las discusiones que estamos teniendo en este campo son sobre todo extractivismo y violencia de género, violencia de género territorializada y mostrada a través de cartografía social, pero también la presencia de feminismos comunitarios indígenas que están trayendo nuevos conceptos como cuerpo-territorio, están cambiando las maneras que estamos también mapeando el espacio, ¿sí? Y metodológicamente este campo es muy lúcido, digamos, siempre estamos creando nuevos tipos de metodologías, tenemos desde mapas parlantes, transectos fluviales, contramapeo de las violencias a las mujeres, contramapeo de la feminización del aborto, trayectos cotidianos urbanos que literalmente vas dibujando un espacio, un trayecto que es usual para ustedes todos los días. Entonces, les traje algunos ejemplos porque todo esto puede ser muy abstracto si no lo vemos. Este es un mapeo de justamente, bueno, esto fue para CARE Internacional para justamente tener evidencia sobre el tipo de violencia de género que estaban viviendo las mujeres remuneradas del hogar o mujeres que hacen el trabajo de lo que se llama cotidianamente no empleadas domésticas. Y CARE lo que quería saber es qué tipo de violencia estaban viviendo estas mujeres y dónde dentro de la casa para llevar esto a una conferencia, un congreso de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, para crear un protocolo específico sobre violencia de género para mujeres remuneradas del hogar, ¿sí? Entonces aquí digamos, CARE contrató al colectivo de geografía crítica, del cual soy parte, e hicimos este trabajo en 5 países, y fue muy interesante porque a través de la cartografía social, es decir, a través de que pedimos que ellas dibujen su espacio y que nos digan dónde dentro de ese espacio están viviendo violencia de género, pero además qué tipo de violencia de género están viviendo, pudimos ver que en esos 5 países los lugares donde mayor violencia viven es en la cocina y en el cuarto, si es que son puertas adentro, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de nuevo cómo las relaciones de género crean espacio, pero también cómo el espacio determina ciertas relaciones de género. Y en este caso en específico, formas específicas de violencia de género. Entonces, en este contexto encontramos formas de violencia de género muy específicas que no habíamos encontrado en otros contextos, como por ejemplo, la utilización de métodos anticonceptivos de manera forzada por parte de los patrones o empleadores a las mujeres remuneradas del hogar. En muchos casos ni se daban cuenta, les ponían la píldora en la comida o se les exigía, digamos, de manera obligatoria, ¿no? Son formas muy específicas, muy concretas de violencia de género que si nosotros no hubiésemos hecho un trabajo desde el espacio, rara vez ese tipo de información surge en una entrevista, ¿no? Entonces, es el valor añadido de la cartografía, en este caso cartografía ya feminista, de que a través del espacio puedas contar relatos que pueden ser muy dolorosos contar sí solos en una entrevista, a veces cuando estamos dibujando los espacios y contándolos entre mujeres o entre personas de diferentes, digamos, identidades de género pueden surgir, ¿no? Este es otro mapeo, este fue el primer mapeo de femicidios en el Ecuador en el 2017. Esto le llamamos el contramapeo porque el contramapeo es una forma de cuestionar el mapeo tradicional, pero también de poner y demandar al Estado, en este caso la negligencia frente a casos de femicidio. Entonces aquí la pregunta no es tanto dónde están muriendo más mujeres que otros lugares, aunque eso es un resultado también, pero también está respondiendo y demandando al Estado la negligencia sobre la cúspide de la violencia de género, que es justamente el femicidio. Otra cuestión con este tipo de mapeo es de la formulación del dato. Es muy curioso porque suelen ser datos que cruzamos, ¿no? Datos oficiales del Estado, datos que sacamos
a partir de análisis de periódicos, en este caso de Crónica Roja, y también de observatorios que existen en el país sobre violencia de género. Entonces, claro, la legitimidad de este mapa varía, ¿no? Este mapa fue muy importante y todo el proceso de mapeados de femicidios fue muy importante en el Ecuador y sigue siendo, pero ha habido como un cuestionamiento también por parte del Estado sobre la legitimidad de este mapa, ¿no? Eso es cuestionable porque obviamente no conviene, si estamos denunciando al Estado, que sobre la negligencia no conviene que se considere como un mapeo legítimo, ¿no? Entonces ahí la gran pregunta es ¿quién legitima un mapa, ¿no? Y obviamente aquí son organizaciones de sociedad civil, son cartógrafas, son personas que han hecho mucha investigación en el país quienes están elaborando esta información. Esto fue entre Flaxo y el colectivo Geografía Crítica y Surcuna, sobre mapeamos la criminalización del aborto en el Ecuador. Este ya es un mapa, ya tenemos versiones más actualizadas, pero en este caso, claro, que nosotros queríamos mostrar cómo se agudizó la criminalización del aborto a mujeres racializadas y empobrecidas en los hospitales públicos, que sabíamos dónde estaba ocurriendo. Justo después del cambio que hubo sobre las cláusulas bajo el cual se podría judicializar y criminalizar a mujeres por abortar después de 2014 del Código Integral Penal, ¿sí? Y una nota más sobre este tipo de mapeo. Este tipo de mapeo, o sea, además de brindar información, lo que hace es que traduce realidades muy complejas de una manera más, en términos de comunicación, mucho más impactantes, ¿no? O sea, impacta ver sobre un territorio nacional, tanto el femicidio como la criminalización del aborto, sí te mueve el piso, ¿no? También hay ausencias y limitaciones, por ejemplo, no está Galápagos sobre este mapa, también ausencias, ¿no? Si no tenemos el dato queda fuera del mapa y eso es, contraproducente en algunos sentidos, ¿no? Pero políticamente sirve y digamos que también es un dato interesante. Estos son, estos mapas de aquí son el resultado de un curso que di, fue el primer curso que se dio a nivel de posgrado en el Ecuador sobre geografía feminista, lo di en Flaxo hace 2 años, 3 años. Es interesante porque aquí el cuerpo, que es gran parte de la geografía feminista, está promoviendo la escala del cuerpo y la cotidianidad, ¿no? Entonces aquí los cuerpos son el mapa. El cuerpo es sobre donde estamos dibujando el territorio, donde estamos dibujando problemáticas, donde estamos haciendo denuncias. Entonces, por ejemplo, de izquierda a derecha, este de acá en realidad es un mapeo que está mostrando feminismos más indígenas, de nociones más de cuerpo-territorio, es decir, ideas mucho que están cuestionando enfoques más occidentales del feminismo y de cómo comprendemos el género y la relación con la naturaleza, el humano. Luego tenemos el que le sigue, que tiene la bicicleta en la pierna, que es un feminismo mucho más urbano, que tiene que ver con feminismos ecológicos. Y a la derecha, en el penúltimo mapa, a la derecha, que tiene el collar, también se encuentran más bien en relación al ecofeminismo. Y en el último mapa era un mapa que en realidad estaba mostrando más luchas en relación a derechos de la población lesbiana en este caso, ¿no? Entonces, es fascinante y ustedes pueden revisar, por ejemplo, guías como la de los iconoclasistas, que trabajan justamente, y hay otros, pero los iconoclasistas son, digamos, del colectivo que ha producido una guía metodológica genial para hacer este tipo de mapeo en el que sobre el cuerpo, y no tiene que ser ni de mujer, de hombre, de un cuerpo, uno puede utilizar eso como un canvas, ¿no? Como desde donde uno puede tener ciertos discursos sobre el feminismo o sobre la equidad de género o sobre los derechos. Y este mapa es en realidad, dentro de la geografía feminista tenemos algo que se llama la geopolítica feminista, que es
Es un cruce entre geografía feminista y geografía política, donde nos interesa analizar los discursos. Nos interesa analizar la relación entre espacio y poder, pero sin el Estado-Nación. Y entonces aquí, por ejemplo, es un análisis sobre el miedo, ¿sí? El miedo desde cómo se siente en el día, digamos, el día a día, de manera cotidiana, hasta el miedo que es producido a nivel macro por eventos globales y nacionales, ¿no? Y claro, es súper interesante porque jugamos mucho en la geografía feminista con representaciones, en este caso es el DNA, ¿no? El ADN mostrando qué tiene que ver esta escala cotidiana con esta escala macro nacional global, ¿no? En relación al miedo. Y eso es lo crucial porque aquí analizamos, por ejemplo, a través de este mapeo, la emoción, no tanto un accionar político. O sea, aquí lo que predomina es la emoción, ¿no? Y la relación. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un análisis de la geopolítica feminista en el que yo analizo la violencia de género en mi cotidianidad, en mi espacio íntimo, como mi casa, y luego el femicidio que ocurre a nivel global o nacional. A través de la geopolítica feminista, lo que llamamos la multiescalaridad, se unen y tenemos una comprensión más aguda. Este siguiente mapa es sobre la interseccionalidad, que ustedes digamos, saben muy bien el concepto, ¿no? Que es este cruce de variables de diferencia y de estructuras de opresión. Y en este tipo de mapeo lo que vemos y lo que se muestra fue un estudio con un grupo de mujeres lesbianas en Barcelona, donde lo que se quería saber es dónde se sentía un eje de diferencia, pues de la sexualidad, el género, la clase, la edad, la etnicidad, en determinados espacios, ¿no? Entonces, y la emoción asociada a sentir ese eje de diferencia en un determinado lugar. Entonces, por ejemplo, los lugares de opresión, según su sexualidad, según su género, mayor fue, por ejemplo, en la calle, ¿no? Y eso es súper interesante porque puedes ir viendo qué aspecto de tu corporalidad la sientes más en ciertos lugares versus en otros, ¿sí? Bien, con este quisiera terminar y escuchar preguntas, comentarios, reflexiones sobre este maravilloso mundo de la geografía feminista. Wow, qué increíble, Sofi. Qué trabajo tan increíble. En este momento estaba tratando de canalizar un poco mis emociones porque yo recuerdo la primera vez que vi el mapa respecto del tema de los femicidios en Ecuador y yo lo vi en la unidad judicial de Tumbaco. Estaba colgado grandísimo. Y una de las cosas que más me impactó fue el número, fueron los números, porque yo personalmente, yo soy abogada y yo trato temas de derechos humanos. Y una vez estaba haciendo un tema de desaparecidos y bueno, cuando tú tienes una problemática, sí, hay una problemática, siento empatía, siento dolor, pero cuando tienes rostros y cuando tienes números, es algo que te afecta muchísimo y algo que te impacta demasiado. Entonces, ese fue mi primera reacción respecto del mapa cuando lo vi. Me gustaría saber ¿cuál ha sido la reacción del público? ¿Cuál ha sido la reacción que han tenido respecto de este mapa en específico que me... Sí. Este mapa en específico probablemente fue uno de los mapas que más impacto político ha tenido de los que hemos desarrollado. Y eso también es interesante porque, por ejemplo, producimos este segundo mapa de la criminalización del aborto y hemos producido muchos más sobre aborto después. Y esos no generan el mismo impacto que el de femicidio. Y eso todavía para nosotros es muy curioso y no sabemos si es porque el tema de femicidio como que hay una reacción más homogénea, más fácil de sentir empatía y que el tema del aborto siempre genera una respuesta más conflictiva o más, digamos, encontrada, ¿no? Entonces, en este caso, en el de femicidios fue impresionante, o sea, realmente fue un boom y en realidad fue el mapa que puso también la geografía feminista en la discusión en los movimientos sociales y también en los movimientos de mujeres en el Ecuador. Es decir, a través de este mapa realmente digamos, en nuestro trabajo, digamos, todos los otros mapas, por ejemplo, este proceso de este mapeo también surgió a partir del primer trabajo de femicidio. Entonces fue muy importante, pero también es lo que les comenté, ¿no? Que dentro de ciertos ministerios hubo un rechazo a este mapa y claro, ahí bajo
la justificación de que no es científico, no es suficientemente científico para considerarse, ¿no? Pero obviamente no va a ser científico porque es un contramapeo. Lo que ellos querían era un mapeo más que no, digamos, este ejercicio es posible porque estamos denunciando una cartografía positivista, clásica, androcéntrica, ¿no? Que también, porque no olvidemos que el mapa también ha producido formas de androcentrismo, ¿no? Es decir, priorizar la visión masculina del mundo. Entonces, sí, fue muy dispar la reacción. Por un lado, realmente disparó el tema de la geografía feminista en los movimientos sociales, pero por otro lado, por parte de la oficialidad, sí hubo un rechazo. Y en esta línea, Sofi, una de las preguntas que tenemos de las personas en las redes es, ¿cómo impacta, es decir, la equidad de género, la geografía crítica feminista en alcanzar los niveles de bienestar? Porque muchas veces los discursos oficiales marcan qué es bienestar y te dicen, por ejemplo, bienestar se logra a través de estos elementos. Pero desde tu trabajo, desde tu investigación, ¿cómo estos discursos oficiales de bienestar se difuminan en algunos casos o en algunos momentos ni siquiera se cumplen y solo se quedan en esta línea discursiva? ¿Nos puedes más o menos contar Sí, de tu sí, experiencia? sí, eso es muy importante, digamos, es muy importante pluralizar nuestras concepciones de bienestar y también de equidad de género, ¿no? Es decir, eh, eh, yo vengo de líneas más del feminismo descolonial, donde no tenemos una idea fija o estática sobre la equidad de género y hay cuestionamientos muy profundos también sobre el marco de los derechos humanos porque son homogéneos, porque son iguales para todos, porque hay una idea, por ejemplo, el derecho de la mujer es una idea bastante occidental dependiendo y que define como ese empoderamiento individual de las mujeres, ¿no? Eso en contextos de pueblos y naciones indígenas o desde en otros contextos no digamos, encontramos muchos choques justamente porque la idea de bienestar y de equidad de género hay una necesidad de pluralizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puse esta lámina porque sobre esta lámina, si ustedes ven digamos, muy de cerca, se cruza como las demandas, pero también las respuestas. Entonces hay cosas como el autocuidado, digamos, una relación mayor con la naturaleza, alternativas de transporte, es decir, incluso la menstruación está ahí en el tema, es decir, hay un montón de cuestiones. Entonces yo creo que la pluralidad es sumamente importante en ambos casos, ¿no? En nuestras concepciones de bienestar, el bienestar, claro, para mí debe ser plural, ¿no? Es muy difícil y claro, es muy difícil diseñar una política pública y esto he conversado mucho, por ejemplo, con personas que trabajan en el Consejo Nacional de Igualdad de Géneros, como cómo territorializas una política pública que es hecho para, digamos, mitad de la población del Ecuador, cuando hay diferencias culturales muy marcadas. Entonces, mi respuesta en realidad es que para mí la necesidad de una pluralidad y que esa pluralidad se pueda manifestar en este tipo de mapeo, ¿no? Y estos ejercicios de mapeos corporales son geniales porque te permite hablar de que este es el problema, si lo comprendo en mi cuerpo y estas son las maneras que yo estoy trabajando, ¿no? Y muchas son autónomas. Ahorita durante el COVID estamos viendo un montón de esfuerzos que están ocurriendo de manera autónoma, que están funcionando, ¿no? Debido a todas las diferentes limitaciones que tenemos en este momento para algo más desde la oficialidad, porque no tenemos los recursos como país. Entonces sí están funcionando iniciativas autónomas, ¿no? De cuidados. Y yo creo que además actualmente los feminismos latinoamericanos están trabajando muchísimo sobre el tema de cuidados. Y eso hay que ponerle atención. Sofi, yo tengo una pregunta respecto del mapeo de las emociones. Sí. A mí, primero, me encanta tu trabajo, insisto, es algo que nunca lo había visto de esta manera, nunca se había explicado de esta manera, pero me gustaría saber cuál es el proceso, cómo mapean las emociones, porque es algo bastante distinto y Sí. diferente. Sí, hay muchas maneras. Esta es una, ¿no? O sea, esta es bastante abstracta y este no necesariamente es como una forma donde está el cuerpo.
existe como las metodologías de cuerpo-territorio, donde, por ejemplo, en vez de dibujar el cuerpo, digamos, que en estos casos, ¿no? De una u otra manera es mostrar representaciones de cuerpo sobre el territorio. En cuerpo-territorio, más bien tú dibujas el territorio sobre el cuerpo y una emoción ligada a esa emoción en tu cuerpo, ¿no? Entonces, les doy un ejemplo, ¿no? Por lo general lo usamos con temas de extractivismo y violencia de género, o extractivismo y temas de género. Y podemos hacer una pregunta como que cuando ves una mina, cuando ves un pozo petrolero, ¿dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Y qué emoción asocias con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí haces igual un mapeo del cuerpo y pones sobre el cuerpo dónde habían sentido las mujeres la mina, y dibujas la mina en el cuerpo, y luego pones la emoción en relación a la mina sobre el cuerpo. O sea, estás haciendo varias cosas ahí. Estás haciendo embodiment, estás haciendo encarnamiento, estás poniendo la emoción en relación a un territorio sobre un cuerpo, y eso, digamos, epistémicamente en la construcción de conocimiento geográfico estás rompiendo con un montón de barreras conceptuales. Pero también hay mapeos también sonoros, o sea, hay mapeos, uno puede mapear todo. Hay algo, digamos, hay un link, un colectivo que se llama This is not an Atlas, donde puedes encontrar todo tipo de cartografía social, y muchos de lo que se está haciendo ahorita también es mapeando las emociones, ¿no? Entonces, bueno, ese que te menciono, ¿no? De cuerpo territorio es uno, pero hay muchísimos. Y muchas veces en mis clases trabajamos en investigación cual y trabajamos cartografía social, pero también en la clase de geopolítica crítica. Y muchas veces pensamos que solo podemos usar estas metodologías cuando trabajamos o tenemos preguntas sobre el espacio, y efectivamente no es así. O sea, es decir, por ejemplo, en este caso de las mujeres remuneradas del hogar, la pregunta de investigación fue qué tipo de violencia viven las mujeres remuneradas del hogar. No fue una pregunta espacial, ¿no? Digamos, por el cual nos contrataron y pidieron la investigación, pero es lo que les menciono, ¿no? Estos ejercicios de cartografía social sí te permiten tener reflexiones que no son posibles con otras formas más clásicas de investigación cual. Entiendo que estas reflexiones son un poco más empáticas, son un poco más personales para que quien las esté viendo se pueda poner en el lugar de estas personas. Me encantó muchísimo lo que nos hablaste de este tema de las emociones, porque uno puede sentir y asociar emociones, situaciones con otras cosas, con justo lo que hablabas de la pluralidad. Me encanta. Gracias, Sofía. Y en esta línea, Sofi, y en relación al extractivismo, ¿tú cómo ves o cómo desde la geografía feminista crítica lo ven el tema del COVID? Porque hemos visto que el Estado y los medios de comunicación están enfocados ahorita a nivel mundial en solo el COVID, es decir, las implicaciones en términos de salud pública, en términos de temas económicos, turísticos, de producción, de lo que nos está afectando las pandemias, pero estamos viendo a la par también un crecimiento de casos de violencia, no solo de violencia basada en género, sino de violencia ambiental, de daños ambientales, de una desprotección o indefensión de varias capas. ¿Cómo lo puedes analizar desde tu perspectiva también este tema? Es que en realidad es un tema bastante que tiene que ver mucho con el espacio, ¿no? Es decir, lo que se está repitiendo mucho en estos análisis sobre el COVID, en temas de género, pero también en temas de genocidio o digamos, de poblaciones indígenas que están siendo afectadas, o poblaciones racializadas que están siendo afectadas de manera desproporcional, es que lo que ha hecho el COVID es exasperar esas desigualdades que ya existían, ¿no? Y en el caso de la violencia de género, el confinamiento y estar es un tema totalmente del espacio, ¿no? Es decir, el estar en el espacio íntimo, atrapado de cierta manera, resalta, digamos, o se exaspera las violencias que ya existían en esos espacios. Entonces, es un tema que la geografía feminista ayuda muchísimo en demostrar. Ha habido mucho trabajo desde la sociedad civil, digamos, hay muchas respuestas
de nuevo autónomas que están funcionando, ¿no? En relación a cuestiones que, digamos, cómo se ha adaptado las respuestas de la violencia intrafamiliar o violencia de género. Digamos, están, de nuevo, las respuestas autónomas sí están funcionando. Entonces, por un lado, la geografía feminista, ¿no? Nos están ayudando muchísimo y nos han dado muchas luces a comprender por qué el confinamiento exaspera estas cuestiones de desigualdades, en este caso la violencia de género. Y por otro lado, son esas estrategias autónomas que están funcionando a la hora de dar respuesta, ¿no? Porque ahorita, si antes era difícil acudir a medios, digamos, legales de prevención de violencia de género, ahorita es más difícil aún, ¿no? Se han activado muchísimas redes y creo que han estado funcionando de cierta manera. Sí, no, y en esa línea, solo para acotar antes de darle paso a Emi, que tiene un par de preguntas más. Como tú dices, también se puede ver mucho el tema de privilegio también y acceso a recursos y en el espacio, porque no es lo mismo estar confinado en un espacio que tiene 7 personas conviviendo a un espacio en el que, por ejemplo, tú solo vives en un departamento o que tienes tu jardín y puedes salir a caminar. Entonces, y eso también, es decir, muchas personas y muchos de los discursos que están habiendo sobre todo esta línea que las personas que no son empáticas y no pueden más allá de las diferencias y de la diversidad de la población, echa mucho la culpa, por ejemplo, a la población del sur de Quito. Dicen, es que la gente del sur es desordenada, es un desorden y por eso viven contagiándose, y hay este discurso que resuena en varios ámbitos, tanto familiares, académicos, de trabajo. Dicen, no es que los del sur son así, pero cuando tenemos el caso, por ejemplo, de uno de las personas de seguridad de la universidad que lamentablemente falleció por COVID. Cuando tú ves toda la historia de su familia y las condiciones en las que ellos estaban expuestos, todos eran, por ejemplo, trabajo informal en el 90% del hogar y compartían, por ejemplo, una casa con toda la familia. Entonces, son varias condiciones que no, lamentablemente no vemos mucho de la política pública que está tomando en cuenta estas diferencias. Dicen, sí, hay que confinarse y hay que tener clases virtuales y teletrabajo, pero la persona que no tiene esta posibilidad se queda con el riesgo de exponer su vida para lograr conseguir trabajo, lograr conseguir un ingreso, pero eso no está visto bajo ninguna óptica de la política. No sé, ¿qué piensas en ese sentido, solo para acotar al final? No, totalmente de acuerdo contigo, Flavio. Es impresionante, ¿no? Además, de todo tipo de desigualdad, ¿no? Por eso yo creo que por ejemplo, hacer este tipo de mapeo, el de la interseccionalidad en este momento del COVID sería genial, porque está cambiando, nuestras territorialidades han cambiado con el confinamiento, ¿no? Es decir, quién se puede quedar en casa, quién puede tener una territorialidad cómoda, íntima, es muy distinto a la gran parte del país, ¿no? En quien tiene que por obligación utilizar el transporte público y lo demás. Y claro, uno de los temas que más me preocupa en este momento es lo que está pasando con, digamos, la muerte, digamos, que están muriendo muchas más personas y cuerpos racializados, ¿no? Y ese sí es un tema que está sobre la mesa, que estamos discutiendo mucho en América Latina, pero claro, estamos hablando desde genocidio a etnocidio, a, digamos, esta discusión, ¿no? La discusión de qué cuerpos importan, pero esta relación también de muerte, cuerpo, territorio, ¿no? De que hay espacios que realmente, y ahí sí entra el tema del extractivismo, ¿no? Que a través del racismo ambiental se vuelven más vulnerables a ciertas formas de contaminación, que es una cadena interminable, ¿no? de situaciones que exponen a estas poblaciones. Entonces, el COVID lo que hizo es mostrar estas desigualdades, pero también de una manera muy drástica, ¿no? Es decir, tenemos datos. Ahorita estamos desde el colectivo de Geografía Crítica haciendo un estudio sobre racismo estructural y COVID, ¿no? Y estamos viendo, tenemos todos los datos y está territorialmente, digamos, lo podemos mostrar, tanto de manera quali como quanti, que efectivamente están muriendo más población racializada y más mujeres racializadas que cualquier otra población. Y eso no podemos ignorar, o sea, eso sí hay que problematizarlo y
y estar muy conscientes de que eso está ocurriendo. Muchísimas gracias, Sofi. Tengo una pregunta y es más que nada tomando en cuenta el tema de la interseccionalidad y el tema de las desigualdades dentro de la interseccionalidad. ¿Qué opinas tú respecto de los argumentos de los detractores de la acción afirmativa? Sí, yo estoy de acuerdo con la acción afirmativa en muchos casos, ¿no? En realidad estoy a favor en casi todos los casos. Mi problema más bien es más un tema más de fondo, ¿no? Es decir, los cuestionamientos que se ha hecho el feminismo liberal, que es donde se sostienen más las acciones afirmativas, es la idea de igualdad de género, ¿no? De que simplemente necesitamos tener digamos, la igualdad de condiciones y derechos, ¿no? Y eso creo que esa igualdad ha sido muy cuestionada por de nuevo esta necesidad o posibilidad de homogenizar las necesidades y de tener un sistema de género que predomina sobre otros. O sea, ahí no es posible esa pluralidad de las cuales les hablaba, ¿no? Que cuestiona directamente a la noción de los derechos de las mujeres. Por eso ahí tenemos tantas tensiones entre derechos culturales y derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, las acciones afirmativas, ¿no? que también tienen que ver con la equidad de género y la equidad de género que nos lleva a esa igualdad, son necesarias, yo creo que no tenemos otra opción, pero no cambia la estructura, o sea, no cambian las estructuras de los problemas, sino más bien nos apoyan a llegar a una igualdad de condiciones, pero no estamos cambiando la estructura que sostiene estas desigualdades. Y eso para mí sí es problemático, ¿no? Además que las políticas de reconocimiento de quién determina digamos, quién determina quién es un indígena, quién determina digamos, sobre cuestiones vitales del ciclo de vida de una mujer, quién determina quién es una mujer y un hombre en nuestras sociedades, ¿no? Es decir, es bastante polémico, ¿no? Tanto las políticas de reconocimiento como una noción de igualdad para todos, decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Sofi, antes de ir cerrando para ya ir concluyendo el conversatorio de hoy, ¿por qué tú crees, ya desde tu perspectiva, por qué crees que es importante hablar de estos temas a un nivel universitario? Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces los comentarios que a veces escuchamos es que no, estas discusiones no son, por ejemplo, para un espacio tal vez de universitario, de jóvenes, sino un espacio como más restringido a la academia. ¿Por qué crees que es importante dar a conocer todos estos mapeos desde tu experiencia? ¿Cuál es la influencia que tiene esto en toma de decisiones, en construcciones, de construcción de discursos y de imaginarios? Sí. A ver, yo creo que, digamos, la geografía feminista y el mapeo, la cartografía feminista puede, digamos, lo podemos utilizar en todos estos ambientes, ¿no? Desde lo más académico hasta espacios que son antiacadémicos también, ¿no? Y que se entienden más bien desde la educación popular. Es decir, hay mucha libertad con el mapeo y como ustedes pueden ver, o sea, mostré muchos diferentes mapeos que tienen que ver con muchas diferentes nociones de género y de diferentes luchas dentro de la lucha feminista, ¿no? Pero el espacio está en todas partes y todos somos seres que estamos creando espacios todo el tiempo. Entonces, incluso puede ser como, yo sí les invito, especialmente los estudiantes que están escuchando ahorita, a dibujar su propio espacio, ¿no? El ejercicio de, justamente tuve un estudiante esta semana que me dice, nunca me voy a olvidar el primer ejercicio de dibujar el territorio que nos pediste en la clase, ¿no? Es decir, de tomar conciencia de tu espacio. Ese ejercicio para ella le marcó porque, claro, hasta ese momento uno tiende a naturalizar el espacio en el que vive, ¿no? Ni se da cuenta. Y creo que con la pandemia y el confinamiento nos hemos dado cuenta más bien del espacio que perdimos. Entonces, yo sí les sugiero, les impulso a que intenten estos diferentes tipos de mapeos, incluso para, digamos, a veces cuando yo estoy con mucho estrés o ansiedad, yo comienzo a dibujar espacios o
o comienzo una reflexión de cuerpo-territorio sola en mi cuarto y es muy terapéutico, ¿no? Es decir, es una forma de apropiarse de nuevo, especialmente en este tiempo que hemos perdido espacios, ¿no? Cuando uno comienza a dibujar ese espacio percibido, concebido, vivido, realmente es un momento muy gratificante porque al final del día ese espacio imaginario también es parte de tu vida, ¿no? No porque hemos perdido todos estos espacios es que tenemos que quedarnos así, sino que podemos también tener estos espacios imaginarios presentes. Entonces, es un mundo fascinante. Yo sí que les sugiero que entren y miren las diferentes guías que existen sobre cartografía social, cartografía feminista. Ventajosamente también vivimos en una región del mundo donde la mayor producción de este campo es de América Latina. Entonces hay que aprovechar. Muchísimas gracias, Sofi, por tus reflexiones. Creemos que son necesarias, es decir, como tú dices, estos espacios y la geografía crítica nos permite cuestionar muchos de los privilegios y muchos de los elementos, pero a la vez nos reconforta, porque podemos, es decir, en momentos de ansiedad y de estrés y de reducción de espacios como el actual, revisitar esos espacios que se perdieron, creo que nos hacen valorar por un momento lo que hemos logrado acceder por nuestro privilegio, por haber accedido a lo que hemos podido acceder, pero también a cuestionar muchas de las decisiones. Y creo que este espacio fue creado justamente para abordar el bienestar, como tú decías, desde varias perspectivas, porque el bienestar no es único y no es unisono, no es completamente homogéneo, sino es diverso. Entonces, te agradezco, Sofi, muchísimo por haber compartido tus conocimientos, tus ideas, tus reflexiones. Creo que esto nos brinda nuevas luces también para crecer, porque creemos que el bienestar y el paso de las personas por la universidad tiene que ampliar los conocimientos y lograr conocer de lo más, pero sobre todo ser más empáticos con las realidades de tantas personas. Rescatando las palabras de Flavio, queremos agradecerte muchísimo por este espacio. Aprendimos muchísimo, yo estoy impactada. No tengo mucho que decir más que lo que dijo Flavio, pero gracias, Sofía, en serio. Muchísimas gracias por venir y enseñarnos todo esto. Muchísimas gracias a ustedes y espero en encontrarnos en otra oportunidad. Sí, no, seguro te vamos a querer invitar, Sofi, para el siguiente semestre. Tal vez podemos hacerlo, si no es mucho trabajo, eso sí, tal vez algo un poco más como práctico, como tal vez revisitar espacios, porque eso hemos venido, y vamos a tener igual a Diego Cisneros, que también está trabajando un poco sobre el uso del espacio más adelante con temas de medio ambiente, entonces sí sería interesante como revisitar, como tú dices, estos espacios. Y sería muy interesante tener ese espacio. Te agradezco en el alma, Sofía. Muchísimas gracias y a todos los que estuvieron el día de hoy. Gracias por estar con nosotros un día viernes. Les esperamos, van a llegar a sus correos nuestros siguientes workshops, pero otra vez gracias, Sofía, y que estén muy bien, una linda noche y un buen fin de semana. Buenas noches. Chao.